nacional, a nivel regional, a nivel planetario, los logros del país. ¿Y saben cuál es el mayor logro? Cuando me preguntan, presidente, ¿cuál es el mayor logro en estos 6 años de gobierno? Yo respondo a ustedes, esa esperanza, esa confianza en nosotros mismos recuperada. Como les decía, permitamos que nos roben todo, menos la esperanza. Así nos desmovilizan, compañeros. Hemos recuperado la fe. Nos sentimos realmente orgullosos de ser ecuatorianos, de nuestro gobierno, de lo que estamos logrando. Y saben que otro cambio sumamente importante. Podemos cometer muchos errores. ¿Quién no los comete? ¿Qué obra humana no tiene errores? Más aún a la velocidad que estamos yendo. Pero jamás duden que este es el gobierno del pueblo ecuatoriano. Que en Ecuador ya no mandan los vaqueros, ya no mandan los medios de comunicación, ya no mandan las oligarquías, ya no mandan la burocracia internacional, Fondo Monetario, Banco Mundial, ya no mandan potencia extranjera que nos trataban como patio trasero. Que en Ecuador mandan ustedes, el pueblo ecuatoriano. Con ese gobierno en función del bien común, con ese Estado ya no burgués en función de unos cuantos, sino un Estado popular en función de las inmensas mayorías, sobre todo los más pobres, los resultados son extraordinarios. Ya se nos llama el jaguar de América Latina, de las economías que más crece en nuestra América, casi un punto por arriba del promedio de crecimiento de la región. Hemos crecido estos años de gobierno al 4.5% de promedio. Si sacamos el 2009, cuando toda América Latina decreció, y pese a eso, Ecuador creció el 1%, solo 2 o 3 países logramos crecer en tremenda crisis. Pero si sacamos ese año, las tasas de crecimiento superan el 5%, llegan casi al 6%. Pero un crecimiento sano. Ustedes pueden tener crecimiento empobrecedor, crecimiento sin generar empleo. Es fácil manipular las cifras macroeconómicas. Si yo mañana les digo a las transnacionales petroleras, les regalo el petróleo, vengan, extraigan, van a sacar mucho más petróleo, aumenta la tasa de crecimiento, pero nada queda para el país, no hay encadenamientos productivos, no hay puestos de trabajo, etc. Pues bien, el crecimiento ecuatoriano es muy sano. Somos de los 3 países que más reducen pobreza. Hemos reducido cerca de 10 puntos la pobreza en el país. Todavía está a niveles intolerables, 27%. Y si estuviera al 1%, seguiría siendo intolerable. Pero al menos vamos por el buen camino. Somos el país que más baja tasa de desempleo tiene en la región y en la historia de nuestro país, de la segunda familia. No lo quiero definir comparando con España. Tenemos 4.1% de desempleo. Hay políticas sociales que nos llenan de orgullo. Somos el país con mayor cantidad de pobres matriculados en la universidad. El bono de segundo humano, las transferencias monetarias, mitigan la pobreza. No es solución. La va a solucionar a oportunidades. El acceso a derechos, como el derecho a la educación superior. Y somos el país con mayor cantidad de pobres matriculados en la universidad, gracias a nuestra Constitución, que estableció la gratuidad de la universidad pública. Políticas como la de discapacitados, donde estamos a la vanguardia de América Latina y probablemente el mundo entero. Y cuando hablamos de discapacitados, ¿cómo no recordar